yo le he llamado Huellas en el Camino, un vistazo a la iglesia primitiva. Huellas en el camino. Los que van adelante de nosotros dejaron huellas para que nosotros las siguiéramos. Hay que aprender de los que fueron adelante de nosotros y lo hicieron bien, porque algo hicieron bien. Nuestros padres hicieron bien las cosas, tenemos que seguir las huellas que nos dejaron. Cuando vamos al velorio de un cristiano, decimos, ya está en la patria celestial, y decimos, ¿qué nos toca a nosotros? Seguir las huellas que ellos dejaron. Hermanos, yo estoy analizando la primera iglesia, la iglesia primitiva, los primeros cristianos allá en Jerusalén. Despuesito que el Señor Jesús se fue, empiezan a salir los primeros cristianos, la iglesia primera. La iglesia primitiva era una iglesia perseguida. Oiga esto, era una iglesia perseguida. Era una iglesia que crecía en un momento de la historia en la cual ser cristiano era estar en contra del imperio romano. Y por lo tanto, esos cristianos eran perseguidos y asesinados. Pero era una iglesia que verdaderamente vivía para el Señor. Y por el Señor les costará lo que les costara, aún con su propia vida. Empecemos por ahí. La iglesia primitiva, la primera iglesia, era una iglesia perseguida, porque estar al lado de Cristo en ese tiempo era estar en contra del imperio romano. Todo el que seguía a Cristo lo pagaba con su propia vida. Qué lejos estamos hoy en día. ¿Cuántos de los que estamos aquí daríamos nuestra vida, si fuera posible, por la causa de Cristo? En la medida que fuera posible, ¿verdad que nos escabulliéramos y dijéramos, no, yo mejor, hermano, fíjese que ahí para la próxima, hoy no voy a querer? Fíjese, hermanos, ¿de qué nos quejamos aquí? Yo tengo 1 año de ser pastor y no aguanto el calor. 1 año de ser pastor aquí en Torrefuerte y no aguanto el calor, y yo quiero un día tener un aire acondicionado. La iglesia primitiva no estuvo pensando en eso. Tenía prioridades importantes, como dar su vida por la causa de Cristo. Y usted y yo hoy en día, ay no, es que el culto, ¿verdad? Tan temprano, el pastor, ¿cómo le ocurre poner el culto tan temprano? Tan lejos que es la iglesia, yo hasta allá no voy. Y los primeros cristianos estaban haciendo cultos en catacumbas, encerrados. Y si es posible, ellos morían por la causa de Cristo. Todos los apóstoles murieron por la causa de Cristo. El único que quedó viejito para el final de sus días fue el apóstol Juan. De ahí todos murieron trágicamente. Los mató Roma, les cortó la cabeza, los crucificó con los pies para arriba. ¡Wow! Hermanos, vale la pena que pensemos en esas huellas que dejaron los primeros cristianos y que digamos, Señor, yo estaré contigo hasta el final de mis días, no te dejaré, no te dejaré. ¡Wow! ¿Qué más? Lastimosamente, la iglesia del siglo XX, XXI ahora, ha crecido, se ha expandido, se ha vuelto poderosa en la sociedad, se ha enriquecido económicamente, pero en muchos casos ha perdido el amor, la sensibilidad y la espiritualidad de la iglesia, de los primeros cristianos. Es por eso que por medio de la palabra de Dios vamos a reflexionar sobre las características de la iglesia de los primeros cristianos y vamos a comparar con la iglesia moderna. Y nos daremos cuenta lo mucho que la historia de la iglesia tiene que enseñarnos a los cristianos hoy en día. En primer lugar, los cristianos leían y estudiaban la palabra de Dios. Esto lo dijo
el capítulo que leímos, justo en el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire qué lindo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sabe de qué me he dado cuenta hoy en día? De lo mucho que los cristianos de hoy no saben doctrina. Sabemos cuentos, sabemos leyendas y sabemos que dicen que dijeron. Yo he escuchado cristianos hoy en día que dicen, mi versículo favorito es, ayúdate que te ayudaré. No tenemos profundidad en la palabra de Dios. Nos falta ahondar en la palabra de Dios. Le pregunto, ¿cuándo tiene que leerse la Biblia? Todos los días. Y no solo leerla, dice que estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Leían y estudiaban. Son poquitos los cristianos que vienen y anotan el sermón. Son poquitos aquellos que leen con un lápiz en la mano. Poquitos, bien pocos. Tenemos que profundizar en la verdadera doctrina de la palabra de Dios para no andar creyendo, dice Pablo, cuentos de viejas. Así dice Pablo. Ustedes, dice, creen cuentos de viejas. ¿Se ha fijado usted todavía cristianos que le ponen a los niños el ojo de venado para que no les hagan daño? ¿Y qué daño le va a hacer a un hijo de Dios el enemigo? ¡No puede! Siempre cuento esto, ya lo he dicho aquí. Cuando estábamos recién casados con mi esposa, empezábamos nuestro hogar, Ezequielito, bebecito, íbamos en el bus y un borracho le dijo a mi esposa, gritándole en el bus, deme al niño que ya le voy a hacer ojo. Si no me lo da, le voy a hacer ojo al niño. Y mi esposa se asustó. ¿Han oído eso ustedes? Que le puede hacer ojo al niño. Y yo veo a mi hijo y le digo a mi esposa, ya tiene 2 ojos, ¿para qué va a querer que le haga otro? Pero el borracho insistía, deme al niño, porque si no el niño se le va a morir, porque yo le voy a hacer ojo al niño. Y mi esposa estaba, usted sabe las mamás cómo se ponen, mi esposa me dijo, yo no le voy a dar mi hijo a un hijo del diablo, a ese borracho. Lo curioso es que a la par nuestra venía una líder de la iglesia, y le dijo, pastora, dele al niño, le dijo, porque si no se le va a morir Chequelito estaba así, bebecito, tal vez tenía 3 meses mi hijo. Y yo le dije a la líder, me asusté, se me cambió de bando la líder, se hizo para el otro lado, dije yo, se hizo del bando del borracho. No, hermana, le dije, eso no existe. Y yo estoy exhortando a la hermana y bravo con el borracho, y el borracho se bajó del bus y le gritó a mi esposa, el niño se le va a morir, le dije. Ahí está el cipote, 18 años va a cumplir el otro año, va a ser mayor de edad. A los días, el borracho se murió. Entonces yo creo que el cheque le hizo ojo al pobre bolo, hermano. Esas cosas no existen. Lo que existe es la palabra de Dios, profunda, eficaz. Usted no tiene que andar creyendo en cuentos de viejas, ¿de acuerdo? Lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Profundice en la palabra de Dios. Mire lo que dice 2 de Pedro 2, del 1 al 2. Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. La iglesia primitiva
se enfrentó a los primeros falsos maestros, falsos apóstoles, herejes. Ya habían herejías en ese tiempo. Los primeros cristianos, lo primero que tuvieron que hacer fue profundizar en la doctrina de la palabra del Señor, lo fundamental. Hermanos, no importa de qué iglesia sea, tengamos unidad en lo fundamental. En lo fundamental. A mí me encantan las demás iglesias, la variedad, qué bonito. Y cuando nos unimos con otros pastores, nos agarramos de la mano y nos unimos en lo fundamental, en la doctrina bíblica fundamental. Hermano, entonces, ¿es pecado usar velo? ¿O hay que quitárselo, hay que ponérselo? Eso no es fundamental. De hecho, les digo algo, a mí me gustan las hermanas con velo. Si aquí usaran velo, yo sería el primero que se los vendiera allá afuera, hermano, pro construcción. Pero eso no le pone, ni le quita. Usted no va al infierno por usar velo o por no usar velo. Usted va al cielo por tener a Cristo Jesús en su corazón. Lamentablemente hay iglesias que se torcieron y se fueron detrás de otras creencias. ¿Ha escuchado usted de la luz del mundo? Yo no puedo llamarles mis hermanos en Cristo a los de la luz del mundo, porque ellos se apartaron del Señor y escogieron a un apóstol que se llama Samuel, se llamaba el papá, este se llama Joaquín, Samuel, Aarón, algo así, ¿verdad? 35 casos de abuso sexual tienen que estar en Estados Unidos. Wow, hermano, y las hermanas lloran el apóstol del Señor. Ese no es apóstol. Yo pudiera aceptarlo si ellos me aceptaran cuando yo les digo, hermanos, pero él está en pecado y él nos redime. El que redime es Cristo Jesús. Pero me apedrean, se enojan, no les puede tocar, hermano. Y yo he estudiado el himnario de ellos, y en el himnario dicen que su apóstol es santo como Jesús. Le cantan. Lamentablemente hay bastante iglesia luz del mundo aquí en El Salvador. Yo no lo quiero a usted adorando a ningún hombre. Al único que debemos adorar es a Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí tenemos estudio bíblico los miércoles. Los que realmente anhelan aprender del Señor vienen, anotan y se dan cuenta que no podemos llamarles hermanos en Cristo a los mormones. ¿Sabía usted? Porque ellos apartaron el libro de la Biblia y agarraron un libro que se llama el libro mormón. Estos mormones me visitaron a mí por espacio de 3 meses, a mi esposa y a mí. ¿Qué puedo yo aprender de los mormones? Sí, aprendí algo. Son tremendos amigos, hacen amistad rápido. Para evangelizar son buenos amigos. ¿Sabe que eso nos hace falta a nosotros? Disculpe, Señor, ¿qué hora son? La hora que te arrepientas, pecador inmundo. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Ellos llegaron 3 meses a mi casa. 3 meses me visitaron. Yo molestando les ofrecía café con pan dulce, ¿verdad? Y ellos decían, no le acepto el café porque es malo para ellos el café. Pero ¿sabe que en la mayoría de los meses que me visitaron, los días que me visitaron, ellos no me hablaron de su doctrina? ¿Sabe de qué me hablaban? De su familia. Reíamos. Yo les hablaba de mi familia. Me ganaron la confianza tremendamente. No me hablaban no me querían convencer a través de la Biblia, ni a través de su libro mormón. Me querían persuadir a través de la amistad. Hermano, tenemos que aprender eso, ¿sí o no? Usted y yo tenemos que ser amigos de la gente. Ese es el primer punto para traer a la gente a Cristo. Cuando ellos comenzaron a meterme su doctrina de una forma bien bonita, ¿sabe que llevan unas láminas donde
uno con dibujitos, mira todo. Yo empecé a estudiar rápido en qué consistía su doctrina, hasta que encontré 10 preguntas incómodas para los mormones. Y yo dije, se las voy a hacer el siguiente vez que venga. Y cuando ellos llegaron, yo los senté y les dije, tengo 10 preguntas. Así, a quemarropa. La primera les digo, ¿es cierto que ustedes creen que Jesús apareció aquí en América para convencer a todos los... Sí, me dijeron, pero es que usted se está adelantando, no es así, tranquilo. Ah, bueno, pregunta 1, dije. Pregunta número 2, ¿es cierto que ustedes creen que Jesús tiene muchas mujeres allá en el cielo? Sí, don Roberto, pero no es así, usted se está adelantando, vamos despacito. Ah, bueno, pregunta número 3, ¿es cierto que ustedes bautizan en el nombre de los muertos para que los muertos que están ahí... Sí, pero usted se está adelantando, no es así nomás. Ah, bueno. ¿Y es cierto que ustedes creen que Jesús tiene hijos espirituales que se engendran aquí en la tierra para que nosotros nos casemos también el segundo matrimonio que se llama el matrimonio del altar, donde son engendrados los hijos que Jesús tiene con todas las mujeres allá en el cielo? Sí, don Roberto, pero usted se está adelantando, no es así. Cuando se sintieron acorralados me dijeron, ok, hagamos algo, me dice. Le vamos a dejar este libro, mire qué astutos. Y era el libro de Mormón. Tome, agárrelo. Prométanos una cosa, ¿sí? Esta noche, usted en privado, me dijeron, oiga, qué tremendo, va a orar a Dios. Se va a arrodillar y le va a decir a Dios, y va a poner la Biblia a un lado y el libro Mormón al otro lado. Y le va a decir a Dios, Señor, revélame de que el libro Mormón también es inspiración tuya. Revélame que los 2 libros, hazme sentir que los 2 libros son tuyos y que un libro no puede estar sin el otro. Ok, les dije, está bien. Les pregunto yo, si yo hubiera hecho esa oración, ¿qué creen que hubiera pasado? ¿Quién cree que se me hubiera parecido? Sí, la historia de ellos es así. Smith, el fundador, estaba tan confundido que se fue al bosque y dice, Dios, revélame cuál es la verdadera iglesia. Y se le apareció un demonio que se llamaba Moroni, el ángel Moroni. Y de ahí surge la iglesia mormona. Usted jamás debe dudar del libro de los libros. Nunca se puede poner en tela de juicio la palabra de Dios a la par de otro libro. El día que usted se arrodille y ponga la Biblia y otro libro a la par y le diga, Señor, revélame cuál de estos 2 es la verdad, ¿qué va a pasar? Ya está dudando. No le va a aparecer un ángel del cielo, le va a aparecer un ángel del infierno, se le va a revelar ahí nomás, porque usted está poniendo en tela de juicio el libro que sobrepasa todos los libros, que es la palabra de Dios. Así que, hermanos, en nuestras iglesias también se ha metido alguna doctrina, mucha falsa doctrina. Por ejemplo, tal vez ustedes no lo saben, están muy chiquitos para eso. Yo vengo de ser pastor allá en occidente del país. Allá hay muchos profetas que hacen a un lado la Biblia, profetas entre comillas, y se van a la profecía. Y andan de casa en casa sacando entierros, tirando agua con sal. Y otros se ponen un trapo rojo aquí en medio, y ese trapo puede más que la palabra de Dios. Hermano, todas esas cosas no son fundamentales de la doctrina de la palabra de Dios. Nada hay más poderoso que la palabra de Dios y que nuestro Señor Jesucristo. El que sana no es un trapo rojo, ni es el agua con sal. Ya les conté de aquellos que arrancan el Salmo 91 y se lo toman, o hacen muchas cosas. No, la Biblia es el libro perfecto. La sana doctrina es la palabra del Señor que está en la Biblia, y es ahí donde debemos nutrirnos y leerla todos los días. Los primeros cristianos no solo leían la Biblia, sino que oraban con fervor. Diga conmigo, oraban. De tal forma que 1 Tesalonicenses 5:17, lo que para nosotros solamente es un versículo, para ellos era un estilo de vida. Orar sin cesar. Lo siento, hermano, César tiene que irse.
Estoy bromeando. No es orar sin César, ¿verdad? Porque hay que orar con el hermano César. Es orar sin cesar. Orad siempre. Hermanos, aquí oramos el día martes. El día martes es el culto de oración. Poquitos, algunos vienen, otros no. Yo espero que los que no vengan están teniendo un tiempo de oración en su casa. Orad sin cesar. La verdad, hermanos, es que la oración tiene poder. Gracias por esos amenes. Voy a volverlo a decir. La oración tiene poder. Ponga a ese familiar que le está dando problemas en el altar del Señor y va a cambiar. Ponga a ese hijo malcriado, a esa hija desobediente, a ese hijo rebelde, póngalo en las manos del Señor y Dios va a operar. Nos perdemos de grandes bendiciones porque no oramos. Nos perdemos de tremendas bendiciones porque no nos gusta orar. Hacemos la oración del tirador. ¿Se ha fijado cuál es la oración del tirador? ¿Verdad? Solo sea medio. Ya estuvo. Hace como un mes pasó un muchacho borracho allá afuera, pero bien borracho. Y me dice el hermano Luis Vaquero, él quiere aceptar a Cristo. Casi ni se podía parar. Joven, 24 años. Y se quedaba. ¿De veras quieres cambiar tu vida? Sí, le digo. Sí, me dice, quiero cambiar mi vida. Ok. Quiero entrar al culto, me dijo. Sí, vas a entrar, pero antes voy a orar por ti, le dije. Ahí afuera, ahí por donde está el tronco, en el atrio de la iglesia. Arrodíllate aquí, le dije. El borracho, hediondo aguaro, todo sucio, se quedó viendo y me dijo, aquí me va a ver la gente, me dijo. Aquí me va a ver la gente, me dijo. Qué pena. Qué pena que lo vean orando. Mire cómo es el hombre sin Cristo. Pena es que me vean orinado, borracho. Pena es que me miren que no puedo caminar de bolo. Pena es que me vean todo sucio. A él eso no le da pena, pero orar le da pena. Aquí me van a ver todos, me dijo. Si ya te vieron haciendo el ridículo allá afuera, como bolo, le dije, que te vean haciendo algo para el Señor. Tiene razón, pero voy a orar así, me dijo. Y solo medio le hizo así. El bolo. Pregúnteme si volvió a venir. No volvió a venir. No volvió a venir. Hermano, me dijo otro. ¿Se acuerda del hermano por el que usted oró? Sí, ya no vino, volvió al vicio. Es que yo oré por él, pero él no puso de su parte, no quiso cambiar, no quiso poner de su parte. Hermanos, la iglesia primitiva era una iglesia que oraba con fervor. Aquí hay 2, 3, 4 jóvenes que vienen los días jueves a orar a las 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. No me dicen nada, yo estoy a esa hora, ya casi me voy para trabajar, y ellos entran despacito, se sientan y están ahí orando al menos 1 hora. La oración es importante. La oración nos mantiene. La oración nos pone en conexión con el Señor. ¿Dónde podemos orar? Podemos orar en todas partes, en cualquier momento. De hecho, el peor lugar donde alguien oró, ¿cuál fue? Jonás. ¿Oró a dónde? En el vientre de un gran pez. Esa es una lección que podemos aprender. Hermano, ore, métase en oración, busque al Señor ahorita que puede. Porque no lo vaya a meter el Señor a un pez. Porque no es lo mismo ir orando viendo para arriba en una camilla. ¡Ay, Señor, sácame de aquí! Orar en la mente porque tiene un tubo metido por donde va a respirar. Ese es el pez. Ese es el pez. Hermanos, orad en todo tiempo. La iglesia primitiva era una iglesia que oraba en todo tiempo. Oraba de verdad. Yo les pregunto,
y se lo voy a dejar a su criterio. El Espíritu Santo pasa sobre Nejapa, sobre San Salvador, se mueve. Y por allá ve a una iglesia evangélica donde todos están peleando, discutiendo en disensiones. Y más abajito hay una iglesia católica con 4 monjitas pegándose en el pecho. Padre, ten misericordia, ten. ¿Dónde va a bajar el Espíritu Santo? Pastor, usted se está saliendo, va a decir que las monjitas son salvas. Hermanos, en el cielo nos vamos a dar unas sorpresas que nunca vimos. Esos papas que han muerto, que saben la verdad, son los que más tiempo de arrepentirse han tenido. Usted va a llegar al cielo y se va a encontrar con gente que no se imaginó. Cuando la Biblia dice que vamos a ver cosas que ojo no vio, se refiere a eso también. ¿Cómo es posible que aquí esté ese hombre? ¿Cómo es posible? ¿Y sabe qué va a ser más triste? Que muchos cristianos que creíamos que iban a estar allá, no van a estar. Hermanos, oremos. La iglesia primitiva era una iglesia que tenía poder. ¿Tenía qué? Poder. Dios nos llama a hacer cosas grandes. El versículo 43. ¿Qué dice el versículo 43? Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Hoy en día estamos esperanzados a que venga una campaña evangelística, ¿verdad? Allá están sanando y allá van todos los cristianos. No, allá en el Flor Blanca era la campaña y allá van todos los cristianos. La Biblia dice que las señales seguirán a los cristianos. No dice que los cristianos iban a andar detrás de la verdad. A mí me han dicho muchos, pastor, yo a su iglesia no voy, me dijo un hermano profeta ahí, porque ahí no siento la presencia. Hermano, ¿no es cierto que el avivamiento es personal? Si usted no lo siente, ¿quién debe revisarse aquí adentro? Nosotros tenemos que revisarnos. Algo pasa. Sanen los enfermos. Esa fue una orden que Dios dijo. Vayan, sanen los enfermos, hagan discípulos a otros, sanen los enfermos. ¿Qué pasaría si entra un enfermo a punto de morir aquí y lo acuestan y empezamos a orar y decimos, sane este enfermo en el nombre de Dani? ¿Qué creen que va a pasar? Peligroso se nos va, ¿verdad? Pero si oramos y le decimos, levántate en el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar? ¿Va a sanar? ¿Usted lo cree? Yo también lo creo. Va a pasar algo grande. El Señor nos ha enviado a hacer una iglesia, ¿sabe? Una iglesia de poder. Nosotros hoy en día no somos ni la sombra de Pedro. Y en aquel tiempo, la sombra de Pedro, dice ese canto, sanaba a los enfermos. Esto ocurrió en Hechos capítulo 5, versículo 15. Por tanto, dice que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Podría imaginarse usted? La gente sacaba a los enfermos y decía, allá viene Pedro, que al menos la sombra de Pedro los toque, que pase la sombra por donde ellos. Hoy no somos ni la sombra de Pedro. ¡Wow! Estamos lejos. Tenemos que procurar ser como la iglesia primitiva, tener esa pasión, tener esa visión. También la iglesia primitiva dice que perseveraban en Cristo. Yo tomé una foto el 31 de diciembre, desde aquí, a todos los que estaban. Se llenó la iglesia, estábamos con casa llena y les tomé una foto. Y les dije, dentro de un año voy a revisar esta foto para ver cuántos han perseverado en Cristo.
Cuando en Facebook encuentro amigos viejos, les pregunto, ¿estás perseverando? Qué bonito se siente cuando me dicen, sí, pastor, estoy perseverando. Pero no es cierto que se siente triste cuando me dicen, no, pastor, viera que ando por ahí descarriado, no sé qué hacer. Hermano, la Biblia dice que nuestra vida es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Perseverar hasta el final. Perseverar hasta el final. Es como una carrera. Quien corre llega hasta el final. Hermano, no se suelte de las manos del Señor. Perseveremos. ¿Perseverar qué es? Que yo no vengo aquí por el hombre. Yo no vengo aquí por otro interés. A mí no me importa lo que digan. A mí me importa Cristo Jesús. Me agarro de esa silla y digo, aquí voy a crecer. Aquí vas a hacer mi milagro, Señor. Voy a perseverar. Qué lindo. Qué lindo. ¿A dónde perseveraban? Perseveraban en todo lugar. Dice que perseveraban, esto lo dice en el versículo 46. Leámoslo. Y perseverando unánimes cada día, ¿a dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. 3 lugares bien importantes donde ellos perseveraban y daban testimonio. Número 1, en el templo, en las casas y con todo el pueblo. En el templo, en las casas y con todo el pueblo. Voy a volverlo a decir. En el templo es porque ellos se reunían en el templo y hacían cultos, hacían devocionales, lo que estamos haciendo hoy. No solo en el templo, sino que también en las casas. Partían el pan. Qué lindo. Con mi familia nos hemos dado la tarea de ir casa por casa, teniendo cultos de bendición. La semana pasada estuvimos con la familia Hernández, o la semana antepasada me parece. Yo no sé si habían como 30 personas, una bendición de gente, hermano, lindísimo. Hermanos, comimos pan hasta saciarnos, habían 2 pasteles ahí. El otro día fuimos a hacer el grupo familiar donde Sari y su mamá. Yo no sabía, Sari tiene un abuelo leyenda. El abuelo de Sari está cerca de cumplir 100 años. 100 años. Y cuando me vio la guitarra me la quitó. Y empezó a cantar. Un anciano que sube el cerro. Estos hipotes hoy en día no lo suben así a las 5 de la mañana. 5 de la mañana, el abuelo de Sari está subiendo el cerro a ver una vaca con más de 90 años de edad. Y estos hipotes en las clases de Zoom dormidos, ordeñando vacas. Mire, cantamos, nos gozamos, hermanos, y cuando nos veníamos, nos dice la mamá de Sari, no, por favor, siéntense en la mesa, hermano. Me regalaron un pedazo de pollo enorme así. Cuando ya me lo estoy terminando, me dice el papá de Sari, ya se lo terminó, tome, aquí va otro, me dice. Igual. Dios mío, padre, qué tentación más grande. Al final me doy cuenta que eso hacía la iglesia primitiva. Partían el pan en las casas, comían el pan en las casas. Hermanos, si no es de otra forma así, ¿hay alguna forma en la que usted está haciendo esto en su casa? ¿Hay una luz encendida en su casa? Le pregunto. ¿Está reuniendo usted a su familia? Eso debe ser una disciplina del cristiano. Nuestra casa debe ser cristiana.
Debe ser cristiana. Y yo les he insistido aquí a los cabezas de hogar, ya sean papás o mamás. Hey, cipotes, apaguen eso por favor y se vienen que vamos a orar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. Vamos a leerla. Hay 3 cosas que se deben hacer en la casa: orar, leer la Biblia, cantar a Dios. Hasta unas cajitas les hemos dado para que los niños aprendan a ofrendar desde la casa. Es importante. Pero ¿sabía usted que hay familias enteras que solo son cristianas en la iglesia? Cuando llegan a la casa y hay gritos, pleitas, contiendas, de tilas feas y se oye reggaetón, de todo. Debemos ser también luz en nuestra casa. Luz en nuestra casa. En nuestra casa, que hermano, fíjate que en mi casa asustan. Sí, y lo van a seguir asustando hasta que no haga un altar familiar. Es que hay una vieja que se aparece. La suegra es, pero usted cree que, pero hermano, ora y reprenda y ya va a ver. Sí, hermano, yo creo, ¿sabe? Esas cosas de venado, mire, estas cosas de venado y que se aparece la llorona. ¿Sabías que eso es cierto? Es cierto para todo el hijo que anda mal, pero para los cristianos eso no existe. Así que si usted no está orando en su casa, reunida, cualquier día va a encontrar el cadejo, le va a salir, la ciguampera le va a salir, lo que sea, hermano. Pero usted debe llamar a la presencia del Señor al hogar. A la presencia del Señor. Cuando nosotros invitamos a la presencia de Dios al hogar, le decimos, ven, Espíritu Santo, ven. Eso que yo tengo pesadillas en la noche, me da miedo de ir al baño. Estos hipotes no van al baño solo. ¿Sabe por qué? Porque ahí pasan viendo cosas en el internet. Y esas cosas van al cerebro y en la noche está bien. Mami, no, reprenda eso. Meta a sus hijos a orar. No hay mejor presencia que la presencia de Dios. Cambie la atmósfera. La atmósfera de su hogar debe ser una atmósfera tranquila, de paz. Allá va a salir la ciguanaba usted gritando, que se vaya a la casa del vecino que no ora, pero en su casa no hay entrada para nadie más que Cristo Jesús reinando en su vida. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor. Gracias Jesús por tu misericordia.